Entonces, estimados estudiantes, en la clase pasada nosotros nos habíamos quedado revisando todo lo que corresponde al apartado del diseño longitudinal de vigas. Habíamos visto cómo nosotros tenemos que ir detallando, por ejemplo, el apartado del acero de refuerzo. ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, si nosotros comenzamos a revisar mediante las opciones de resultados que muestra el ETABS, voy a revisar en este caso la cantidad total de acero longitudinal. Aquí, por ejemplo, lo estaría viendo en centímetros cuadrados. Por ejemplo, me estaría percatando que en esta misma viga que estamos diseñando para la vista de elevación del eje del pórtico 2, por ejemplo, en este primer paño o en este primer vano no tendríamos la necesidad de incorporar más acero porque de forma mínima, en cuantía mínima, hemos asignado 3 barras de 5 octavos arriba y abajo. ¿Esto qué implica? Que en el segundo paño ahí sí tendríamos que añadir acero adicional. Entonces, para ello selecciono esta viga, la que estamos observando en este caso, me voy al apartado de tablas, diseño de data, voy a buscar diseño de elementos de concreto armado, el resumen de elementos del tipo frame, en este caso para viga. Voy a hacer un clic derecho para mostrar la tabla. ¿Cuál es mi objetivo? Es revisar hasta qué estación yo requiero la cantidad de acero que estoy verificando aquí. Y veo en este caso que 8.03, que estamos notando que requerimos de acero, se encuentra entre las estaciones 40 centímetros y 76 centímetros. Entonces, sacaría un promedio de ambos, que lo que haría acá, de 40 y de 76, saco un promedio, tendría que dicho promedio es de 58 centímetros. Y a los 58 centímetros le estaría adicionando, en este caso, la longitud de desarrollo a tensión que requiero por la barra adicional. Vamos a ver qué tipo de barra adicional he colocado antes y precisamente fueron 2 barras de media. Entonces, también voy a adicionar, en este caso, las 2 barras de media que me están haciendo falta, de tal forma que, como les había indicado, voy a medir los 58 centímetros, 0.58, y a partir de esta distancia determinaré que las barras de media se tienen que extender horizontalmente 39 centímetros más, 0.39. Y vamos a llegar o a determinar hasta dónde se tendría que cortar la barra. 57 centímetros implica que también voy a cortar a 60. Entonces, a 0.60 estaría colocando en este caso la barra de acero. ¿Y qué es lo que haría para el otro lado? Bueno, prácticamente en la estación 0 también requeriría 8.03 centímetros cuadrados. Entonces, desde aquí mediría también 0.39 para ir viendo hasta qué dimensión se tendría que cortar el acero en este caso. Bueno, prácticamente lo voy a extender hasta el tope de esa columna en este caso porque de acuerdo a lo que estoy observando es lo demás que necesitaría en todo caso. Entonces voy a copiar por ejemplo esta barra roja y la voy a pegar por aquí. Y estaríamos en efecto llegando desde la cara de la columna hasta esta viga a una distancia de 0.60. Voy a utilizar propiedades similares y bueno, también por cuestiones de dibujo voy a ubicar en este caso la cotación que estamos obteniendo hasta llegar a ese punto. Y vamos a ver que en el otro extremo les había indicado que tendríamos que llegar hasta aquí, hasta el tope de la columna, que es una medida que podríamos controlar para efectos de
corte de la barra de acero. Por lo tanto, si yo procedo a revisar también qué es lo que ocurre al otro extremo, de forma similar, tendría que revisar los siguientes promedios de 4 metros 94 y 5,25. Vamos a ubicar por aquí. Voy a revisar el promedio. El promedio en este caso sería 509,5. Saco en este caso el promedio de ambos y divido entre 100. Entonces voy a graficar a 5,095 desde el eje de la columna. Y desde acá, yo lo que tendría que hacer es extender 0,39 hacia el lado izquierdo. Siempre hay que favorecer, en este caso, el corte para la longitud de desarrollo. Es decir, hay que cortar mayor cantidad de acero cuando se realice el redondeo. Bueno, acá también voy a utilizar 0,60, por ejemplo. Entonces, voy a aprovechar aquí que ya tengo una barra para recortarla a 5 centímetros. De esta manera, y podríamos indicar que la viga de la parte de este vano ya estaría también diseñada. La parte central es lo que hemos diseñado y ahora, estimados estudiantes, en este plano en particular, bueno, yo tengo la distribución de los ejes simétricos. ¿Esto en qué me facilita? En que prácticamente pueda avanzar ya mi trabajo. ¿Por qué? Porque desde la mitad de los ejes C y D, lo único que me restaría es realizar un mirror, es decir, utilizar un espejo para generar prácticamente el diseño de la parte que me estaba faltando en este caso. Bueno, aquí de una vez voy a extenderlo hasta el tope de la columna. Y me faltaría únicamente para esta barra. Así que es lo que vamos a hacer. Ahí lo tendríamos. Y finalmente, bueno, hay que copiar la cantidad de corte de acero que vayamos a tener nosotros. Ahí está. Vamos a ver. Acá me está faltando llegar hasta el corte requerido. Y ahí lo tendríamos. Entonces, tendríamos también nosotros que estas barras se ubicarían o serían 2 barras de media, como se puede observar por ese apartado. Y estaría involucrando lo demás que requiero en esta parte. Por lo tanto, estimados estudiantes, en esto consiste el diseño de vigas, es decir, hay que estar jugando con la cantidad del área de refuerzo que requiero y principalmente ir detallando las vigas según vaya a requerir mi diseño. Acá es prácticamente bastante sencillo porque fíjense que, por ejemplo, para el resto de pisos la distribución prácticamente les va a dar bastante similar. Entonces lo que se encuentra en el primer piso ya lo puede replicar al segundo, al tercero y únicamente bastaría modificar la parte de la azotea. Bien, entonces ese sería el trabajo a realizar ya en el diseño definitivo longitudinal de vigas. Vamos a ver ahora el requisito de diseño por cortante. Estimados estudiantes, cuando procedí a realizar prácticamente el llenado de toda esta data a partir de los datos del ETABS, también la hoja Excel ha procedido a realizar la discretización, es decir, la separación de datos para efectos del cortante por combinación máxima y mínima, y eso se encuentra en esta parte. Bueno, ya lo demás, por favor, yo les voy indicando que acá se encuentran fórmulas de indirecto y de concatenar, bueno, que sí ha tenido, digamos, su trabajo para investigarlo, así que ahí pueden irlo revisando de repente, ¿bien? De tal forma que la hoja de Excel automáticamente estaría haciendo
el filtrado de datos, trabajando finalmente con el valor que resulte más crítico. Por ejemplo, a partir de una combinación máxima yo tendría un cortante de 16 y a partir de una combinación mínima un cortante de 21. Entonces la hoja discretiza, separa y optaría por el valor mayor absoluto de ambos para efectos de diseño. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, verificar prácticamente el apartado general de algo que ustedes sí han hecho. Revisar cómo queda mi diseño por cortante. Esto ya se lo conoce, cortante resistente del concreto, 0,53 multiplicado por raíz F'C por BWD. Esto ya lo habíamos visto. Cortante nominal del concreto, simplemente el valor de Φ por el cortante nominal sin reducir. Cortante máximo del acero, el valor de 2.1. Ahí está, 2.1 raíz F'C por B por D. Procedemos a determinar también la comprobación del cortante máximo que tenga del acero. Y además, procedemos nosotros a corroborar también el cortante por espaciamiento. Recuerden que si superábamos este resultado, teníamos que disminuir la cantidad de espaciamiento a la mitad. Además, tenemos que utilizar el área por corte mínima. Y bueno, estimados, diámetro de los estribos, porque acá les he estado observando un montón, ¿ah? Varios por ahí me han estado colocando, por ejemplo, acero longitudinal de 1/4. ¿Y esto qué les dije? No estamos en sistema de albañilería confinada. Acá, el acero de barra mínimo a emplear es de 3/8, para que lo tengan en cuenta, por favor. Entonces, para efecto del estribo nuevamente, estimados, acá sí hay una indicación especial que quiero que revisen. Vamos al capítulo 21. Recuerden, ¿qué estamos viendo? 21.4 de pórticos intermedios o 21.5 de vigas especiales resistentes a momento. Tienen que ser especiales. ¿Por qué? Porque el sistema es aporticado. Entonces, vamos a revisar en este caso. Este es para columnas. Fíjense, de acá sale el criterio de utilizar estribos de diámetro mínimo de 3/8, porque para vigas especiales resistentes a momento, la norma nos manda ya no utilizar el estribo de 8 milímetros, sino de frente el de 3/8, hasta barras de 1 pulgada. Y cuando tengamos diámetros longitudinales mayores, ahí ya se opta por estribo de media. El primer estribo va ubicado a no más de 50 milímetros de la cara de apoyo. Esto siempre. Pero lo que tenemos que ubicar acá sí es la longitud de confinamiento. Igual que en los casos anteriores. Para el caso de columnas ya lo vimos. Recordarán ustedes, ¿no? Entonces determino el área o el diámetro real de la barra, su área respectiva, esto ya lo hemos visto. Y el área de corte es 2 veces el área de la barra siempre. De esto, por favor, no se olviden para puentes. Lo que voy a hacer acá es actualizar. Aunque bueno, ya no necesito actualizarlo porque esto ya está jalado. Ya se encuentra a partir de las estaciones que, en efecto, están en la hoja Excel. Pensé que, bueno, por el tema de que estaba en rojo, quizás faltaba actualizar, pero no. Ya está automatizado. Por lo tanto, la hoja Excel misma ha jalado en este caso los valores que requiero en efecto a partir de estos resultados. Vamos a ver, quiero ver si por aquí, en efecto, acá siguen las fórmulas. Al estar vacío, ya automáticamente esto se completa también. Es una ventaja. Y por lo tanto comienzo a determinar cuál va a ser el cortante del acero. ¿Cuándo yo necesito cortante del acero? Principalmente cuando el cortante actuante supera el cortante nominal resistente del concreto. Entonces ahí se tiene que realizar una resta y determinar cuánto
requiere absorber mi estribo en su cortante. Procedo también a determinar cuál va a ser el espaciamiento máximo de los estribos. De acuerdo a esto, de acuerdo también a cumplir con la fórmula del 1.1, vamos determinando si es que yo requiero utilizar de medios o de repente utilizo de cuartos. Y procedo también mediante esta expresión que ya nosotros la hemos estudiado cuando estábamos viendo cortante. Procedemos en este caso a determinar la cantidad de área de cortante que requiero por espaciamiento. Ahí está, en centímetros cuadrados sobre centímetro. ¿Qué realizamos ahora, estimados? Lo que vamos a hacer en este caso es asumir una distancia. Adelante. Asumimos en este caso una distancia de espaciamiento de estribos. Por ejemplo, acá puedo ir probando, ¿no? A ver qué pasaría a 25 centímetros. Todavía se cumple, de repente, a ver, a 30. Todavía, si estuviera a 35, acá ya me sale un verificar. Pero hay un tema. Yo no puedo pasar, en este caso, el espaciamiento máximo que me brinda el estribo. Entonces, a ver, voy a probar en todo caso con 25 centímetros. A ver qué resulta. Voy revisando hasta la parte final y veo que en todos los casos, ustedes cuando en esta expresión multiplican la distancia de espaciamiento del estribo asumida, acá les va a salir el cálculo del área de corte requerida. ¿Qué es lo que tienen que comprobar? Que esta área de corte requerida no supere al área de corte disponible, que es 1,42. Porque yo estoy asignando un estribo de 3 octavos. La barra de 3 octavos tiene 0,71 centímetros cuadrados por 2, 1,42. Entonces, acá, por ejemplo, para un espaciamiento de 25 centímetros, veo que todo estaría cumpliendo en este caso. A ver, déjenme verificar por aquí, en el apartado de combinaciones. Y en esta parte, sí, ahí está correcto, está con carga envolvente. Bien. Ahora, una vez que nosotros hemos corroborado nuestro espaciamiento, estimados, ahora sí viene lo que tenemos que aplicar de igual forma que en columnas. Pregunta, ¿por qué tenemos que utilizar un confinamiento mínimo? ¿Por qué razón lo requeríamos? Porque en columnas ya hemos visto este apartado. Tienen que recordar, nosotros trabajamos para fuerzas sísmicas reducidas. El diseño de la estructura la vas a hacer para un sismo reducido. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando venga el sismo severo no va a venir reducido en este caso. Tú lo que tienes que evitar es sí o sí evitar que algún elemento falle por cortante, porque la falla es intempestiva, es frágil y no te genera ductilidad. Entonces, lo que requerimos aquí es que definitivamente van a aparecer rótulas de comportamiento plástico en estos extremos de la viga. Cuando se hace un análisis pushover, de hecho, también todo aplicativo normativo en base al ASCE 41 en esta ocasión, que sale a partir de los FEMAS 356 y 446, hay que tener en cuenta que van a requerir formular la generación de esas rótulas de monitoreo de comportamiento plástico en ambos extremos de la viga. Porque ahí es donde se van a generar los diagramas de momentos para fuerzas sísmicas tienen una relación triangular. Es prácticamente medio como una distribución de fuerza cortante bajo cargas de gravedad. Así se generan.
Entonces, se espera que precisamente cuando ocurra un evento severo, estas zonas vayan a fluir en los extremos y no tanto a la mitad. Como ahí va a ocurrir la afluencia, acá es donde tenemos que preparar a la viga y tenemos que evitar que se tenga fallas por cortante. Es por ello que también, una vez que el elemento pasa su comportamiento elástico y pasa la afluencia, acá se requiere que los estribos prácticamente mantengan unido al concreto. Y de esta forma se genere ese comportamiento dúctil esperado. ¿Qué es lo que tenemos que indicar, estimados estudiantes? Bueno, zona de confinamiento de acuerdo a 2144, que se encuentra acá, estimados estudiantes, acá pueden revisar en la normativa dónde se encuentran los apartados, porque más me voy a centrar en 2153, que es lo que ustedes van a presentar en el trabajo. Primero que nada, la zona de confinamiento siempre es el doble del peralte de la viga, a diferencia de las columnas. En columnas teníamos que ver, bueno, cuál era el acero longitudinal, cuál era el diámetro del estribo, dividir la luz libre entre 6, considerar el mayor peralte de la columna. Teníamos que ver esos temas. En el caso de viga es simplemente 2 veces el peralte total. Solamente es eso. Dentro del doble del peralte total, ahí tenemos que ubicar los estribos según se requiere lo siguiente. Tengo que determinar la barra de menor diámetro. Vamos a ver. Acá, ¿cuál es la barra de menor diámetro? Longitudinal. Tenemos 3 de 5 octavos de canto a canto. ¿Qué más hemos añadido? ¿Qué figura en los extremos? 2 barras de media. Entonces, la barra de menor diámetro es la barra de media. Diámetro del estribo. Hemos indicado que es de 3 octavos. Bien, ¿qué me dice el apartado 2144? El espaciamiento a emplear dentro de la zona de confinamiento estará detallado por el mínimo de, vamos a revisar, el peralte efectivo sobre 4, también 10 veces la barra de menor diámetro o 24 veces el diámetro del estribo. Además, el espaciamiento no puede superar 30 centímetros en este caso. Criterios según 2144. Bueno, a partir de todos estos dimensionamientos, estoy viendo que el resultado me ha salido de 12.7. Entonces, ¿qué coloco? 10 centímetros, por ejemplo. Voy a espaciar cada 10 centímetros. Dentro de la zona de confinamiento acá tengo un calculador. Por ejemplo, resto a los 120 centímetros, que es mi zona total de confinamiento, le resto 5 centímetros porque el primer estribo iba a 5. Y divido entre la cantidad de espaciamiento a emplear. Implica que tengo que usar 12 estribos espaciados a 10 centímetros. El criterio del espaciamiento fuera de la zona de confinamiento va a ser el resultado mínimo del peralte sobre 2, 60 centímetros y 30 centímetros. Entonces, requerimiento de espaciamiento de estribos, en este caso, por espaciamiento, digamos, máximo. Bueno, acá fuera de la zona de confinamiento me dice que es 27. Voy a utilizar 25 centímetros. Bien, entonces, el espaciamiento mínimo requerido por norma sería el siguiente. El primer estribo a 5 centímetros, 12 a 10 y el resto a 25. ¿Esto con qué lo comparo? Con mi tabla requerida por
diseño de cortante. Esto lo van a tener que hacer también ustedes. ¿Qué es lo que van verificando acá, estimados? Acá es muy simple. Primero, calculen en función del espaciamiento máximo. Si les cumple con un espaciamiento máximo, entonces, bueno, prácticamente el diseño de la repartición de estribos ha finalizado porque únicamente hay que utilizar este tipo de espaciamiento. Pero esto es según 2144. Es decir, cuando tienes placas, hay que revisar 2153. Si la viga es especial, revisar lo siguiente. Primero, solo se permiten empalmes por traslape del refuerzo de flexión cuando se proporcionan estribos de confinamiento o espirales en la longitud total del empalme. El espaciamiento del refuerzo transversal que envuelve las barras traslapadas no debe exceder el menor de d cuartos o 15 centímetros. No deben emplearse empalmes por traslape en los siguientes puntos. No puedes empalmar dentro de nudos, una distancia de 2 veces el peralte del elemento medida desde la cara del nudo, es decir, no puedes empalmar en la zona de confinamiento. Y también donde el análisis indique fluencia por flexión del refuerzo causada en los desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. Bueno, prácticamente acá, en los pórticos que estamos obteniendo, esas zonas de flexión esperadas se van a dar precisamente en la zona de confinamiento. No podemos empalmar en esta zona. Y cuando tengamos que empalmar, también la normativa nos explica, acá lo tengo, que el espaciamiento del esfuerzo transversal que no exceda d cuartos ni tampoco 15 centímetros. Bien, eso en toda zona de empalme. Zona de confinamiento, entonces, esto es igual, el doble del peralte. Menor diámetro de la barra longitudinal, esto ha sido lo mismo. Diámetro del estribo, en este caso, también fue 3/8. Fíjense que lo que me ha salido más crítico ha sido el espaciamiento en la zona de confinamiento. ¿Por qué? Porque acá tienes que utilizar lo siguiente. El espaciamiento en pórtico especial resistente a momento va a ser el peralte efectivo, pero ahora sobre 4. ¿Qué más? 8 multiplicado por el diámetro de el longitudinal menor, 24 veces el diámetro del estribo y 30 centímetros. Acá me ha salido 10.16. Bueno, obligatoriamente tengo que utilizar 10. Número de estribos de confinamiento. También los calculo. En este caso han salido de 12. Espaciamiento fuera de la zona de confinamiento, 27 centímetros. Lo dejo a 25. Entonces comparo, estimados. Comparo el espaciamiento requerido de los estribos, que acá veo que, bueno, prácticamente con 25 centímetros cumple todo, y lo comparo con el confinamiento mínimo. Conclusión, acá tendría el diseño, que en efecto utilizaré un estribo de 3/8 a 5, 12 a 10 y el resto a 25. Esto se procedió a realizar. Vamos a verificar por aquí. Acá se encuentran los dos estribos ubicados a 10. Vamos a verificar. Ahí está. El primer estribo obligatoriamente a 5 centímetros. ¿Qué les dije que se tenía que hacer con los estribos que se encuentran en la parte central? Hay que jugar con el espaciamiento. Hay que de repente utilizar un comando divide. Un comando de división de segmento. ¿Cuál es el objetivo? No pasarse la distancia máxima. Vamos a ver cuánto salió por acá. Por ejemplo, acá ha salido a 24 periodo 4.
Bien, no estamos pasando en este caso los 25 centímetros. Y esto, bueno, se lo puede manejar en cuanto a distancia. La idea es brindar una proporción equitativa, en este caso, para el espaciamiento de los estribos en la parte central principalmente. Bien. ¿Qué implica? Estimados estudiantes, el resto de vigas también va a tener un espaciamiento similar. ¿Por qué razón les digo? Porque si, por ejemplo, yo comienzo a revisar en Display Design Info, los resultados, por ejemplo, para mi diseño por cortante, bueno, acá sí, en efecto, diseño por cortante. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, se está requiriendo 0.0418. Vamos a revisar en ese caso cómo quedó. Es prácticamente lo mismo, fíjense ustedes, porque si para la distancia o para la cantidad requerida de 0.0465 yo requiero espaciamiento a 25 centímetros, bueno, se entiende que para un espaciamiento o cantidad requerida menor, el espaciamiento ¿cómo va a ser? ¿Menor o mayor? Si requieres menos cantidad de acero de corte. Ahí el espaciamiento aumentará. Entonces, como ya no puedo superar mi espaciamiento máximo permitido, lo dejo en 25 centímetros y ahí quedó el asunto. Entonces, estimados estudiantes, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes están haciendo un proyecto? Acá el objetivo es trata de acostumbrarte, por ejemplo, de repente un par de vigas. Va revisando de un par de vigas primero. El resto tratas de uniformizar, revisando los cálculos ya obtenidos, por ejemplo, mediante el software. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en cuestión de acero mínimo, esto no te va a preocupar. ¿Por qué? Porque el acero mínimo que requiere según E060 es menor, a comparación del acero mínimo que, por ejemplo, requiere la ACI de 542. Nosotros requerimos menor acero mínimo por E060. Entonces, preocúpate pues de los valores máximos, por ejemplo, del 814, del 802, del 821, del 823. De esos valores hay que preocuparse. Salvas esa cantidad de acero y lo demás trata de jugarlo con cuantía mínima. Pero lógicamente, por favor, la cuantía mínima no le vas a colocar pues 4 barras de 1 pulgada. Acá tiene que ser práctico el asunto. O sea, y por ser práctico no quiere decir que sea práctico para el calculista, sino práctico en el sentido de la ejecución. Que si no, colocando, por ejemplo, aceros de 1 pulgada, ponte a hacer este doblez a 90 grados. No lo vas a hacer. Es complicado. Bien, y mucho menos, pues, hablar de doblar barras de 1/3 octavos. Imagínense. Ya ni hablar. Por lo tanto, ¿cómo lo completas el diseño? Bueno, dices, entonces, prácticamente como esto está casi similar, completo mis estribos de una vez copiando y pegando para el resto de resultados. A ver, aquí voy a medir hasta qué distancia llego. Llego, ahí está, 1.25. Estoy dentro de un rango seguro para mi zona de confinamiento. Y todo lo demás simplemente consistiría en complementar mediante mirror. Y, por ejemplo, acá, a ver, a modo de ejemplo lo vamos a realizar. Hay que espaciar cada 25. Vamos realizándolo del otro lado. Entonces, ahí te va a quedar de esa forma, que es lo que hemos indicado. Primero cuenta la cantidad, en este caso, de estribos que han salido. Tenemos 9 estribos que han salido en total. 7, 8, 10.
tengo que repartirlos en 10 segmentos. Ahí procedo a utilizar el comando de división, el comando dividir. Establezco que se divida en 10 segmentos y procedo ahora a ubicar ya un espaciamiento, digamos, más preciso en cuanto a los estribos que nos quedarían para esta viga. Y acá lo tendríamos. Acá ya estaría definido. Por lo tanto, también, de igual forma, indicamos que, voy a copiar esta línea. Por ejemplo, a partir de aquí hasta esta parte. Y ahí está. Acá tendría el espaciamiento de los estribos generado. Un estribo de 3 octavos, el primero cada 5, 12 cada 10 centímetros y el resto, vamos a ver cuántos estribos nos salieron ubicados acá. Acá son 9 estribos. Acá voy a cambiar, en vez de 8, serían 9. Voy a corroborar acá también en esta viga. ¿Cuántos estribos adicionales me han salido? Acá sí son 8, acá está correcto. Y de paso, esa contabilización, cuando tú lo presentas en los planos, también ayuda a quien está metrando. Porque si no, también, ustedes que han llevado costos y han realizado ese trabajo, cuando únicamente esto se encuentra, digamos, a nivel de que solamente te diga espaciamientos definidos, es muy complicado, pues, ponerse a verificar realmente cuántos estribos quedaron al final. Acá el objetivo es tratar de ser lo mejor detallados en cuanto a la elaboración de planos para que eso también pueda ayudar, por ejemplo, al apartado de los metrados. Bien, bueno, digamos que, estimados estudiantes, respecto al uso, por ejemplo, del BIM, ahí facilita bastante, porque en este caso va a estar brindando también cuál es la cantidad de acero en tablas de reportes. Entonces, es importante que también revisen ese apartado. Ya les he indicado el apoyo que se les dará a quienes hayan trabajado en algún software de BIM, los planos finales que se les está pidiendo, pero lógicamente tienen que estar bien detallados. No solamente, pues, a nivel de esquema, ahí está en el Revit. ¿Y yo cómo lo veo? Porque tiene que estar a nivel de planos de ejecución. Es lo que se entiende, ¿bien? Esto sí, por favor. Vamos al apartado de las columnas. Primero, estimados estudiantes, todavía nosotros vamos a tener que completar algunos aspectos una vez que tengamos ya definida la cimentación, porque todavía no lo tenemos definido. Acá todavía nos está faltando colocar la cimentación, pero lo que sí podemos hacer es definir la columna a partir de la superestructura. Y esto ya lo tenemos detallado. Vamos a revisar. Por ejemplo, la columna que se detalló aquí es la columna que pertenece al eje B y al eje 2. Ahí está. En el pórtico 2, con la intersección con B, es una columna C2. Vamos a revisar entonces el detallado de esa columna que nos ha quedado. Y acá la tenemos. Hacemos un clic derecho y, estimados estudiantes, ustedes tienen que presentar la captura del diagrama de interacción de las columnas que se ha empleado. Fíjense en cómo está el tipo de suavizado. Esto lo hemos configurado anteriormente. Hemos colocado, me parece, un total de 47 puntos del diagrama de interacción y también hemos utilizado la variación angular a 11.25 grados. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco para la combinación 1,
Acá estoy trabajando de forma más precisa en qué punto se encuentra mi diseño. Vamos a identificar. La carga axial ha sido de, 162.226 kilogramos. Bueno, 162 toneladas. El momento en 2 ha sido 6.46, porque para pasarlo a toneladas metro multiplicamos por 10 a la menos 5. Recuerden, según nuestras fórmulas. Y en el otro apartado me habría salido 1.65. Son momentos bajos. ¿Cuándo tenemos mayor momento acá? Cuando tienes una fuerza sísmica. Porque la fuerza sísmica sí va a incrementar bastante el momento en las columnas. Acá prácticamente, estimados estudiantes, lo que les va a salir en la mayoría de proyectos es que el diseño de columnas cumple. Por favor, incluyendo el phi, cuidado, lo estén excluyendo. Tiene que estar incluido el phi. ¿Por qué? Tiene que estar inmerso el factor de disminución de resistencia. ¿Esto también en qué nos facilita? Estimados estudiantes, fíjense en cómo, por ejemplo, a partir de este punto, tenemos que comienza a desarrollarse más la transición de compresión a tensión. ¿Para qué te sirve también el diagrama de interacción? Acá la columna está en una zona de compresión neta. ¿Qué implica? Que si, por ejemplo, yo no tuviera cargas sísmicas, el tipo de empalme por traslape a utilizar ahí en una columna en caso de que la requiera en el primer piso sería básicamente por compresión. Estimados, acá, así como ya hemos visto longitud de desarrollo a tensión en barras rectas, ahí está. Esto es para el caso, vamos a ver, el número 2. Esto es cuando tenemos más de 30 centímetros de concreto libre. El caso que tenemos para este apartado es longitud de desarrollo básica en compresión. Esto es para compresión. Longitud de desarrollo por gancho estándar, este es para el doblez de la barra. Bien. ¿En qué les expliqué? En cuánto tiene que extenderse como mínimo el acero de la viga, por ejemplo, que está ingresando en la columna. Bien. Entonces, por ejemplo, para el diseño que yo tengo, requiero 19 centímetros para las barras de 5 octavos. Ahí está, los 19 centímetros. Esto es lo que ustedes tienen que verificar también. Acá se encuentran los empalmes, atentos. Empalme tipo A, ¿qué implica? Que yo voy a empalmar todas las barras de la sección de un elemento, puede ser columna o viga. Si yo realizo el empalme de todas las barras, ¿qué implica? Que tengo más del doble del acero colocado entre el acero requerido. ¿Por qué? Porque si empalmo todas las barras, bueno, estoy duplicando el acero. Si tengo menor cantidad, o digamos, alguien decide realizar lo que se conoce como empalme por tramos. Es decir, no empalmas todas las barras en el mismo punto, sino que intercalas. Dices, solamente voy a traslapar la mitad y la otra mitad lo traslapo más allá, a otra distancia. Entonces ahí el empalme sería tipo B. El empalme tipo B requiere mayor longitud en este caso. Y el empalme de compresión, acá se encuentra. Cuando tú vas a realizar un empalme de compresión, ¿qué implica? En el caso de columnas, que el punto del diagrama de interacción ha caído en una zona de compresión neta, como se puede ver en este caso. Porque a partir de aquí recién comenzó la transición. Por eso es importante haber estudiado primero el cálculo manual de diagrama de interacción
para poder identificar estas zonas. Porque si no, tú solamente entras al software, dices, ya está, ahí cumplió, pero y bueno, ¿qué tipo de empalme tienes que utilizar? Todo esto se analiza. Por algo es ingeniería en este caso. Bien. Entonces, ahí puedes analizar, pero acá hay un detalle. Cuando nosotros leímos empalmes en columna, ¿qué nos decía la norma? Que todos los empalmes tienen que ser por tensión. Ese es el pero que tiene, digamos, la norma E060. En el ACI no está así definido, pero en la norma E060 sí lo está. Así que para el caso de el traslape o empalme en columnas, bueno, la norma sí nos mandó, recuerdo cuando estábamos leyendo estos apartados, a que todos los empalmes, vamos a ver, de paso, están por este apartado, deben diseñarse por traslape de tracción. Ahí está. Esto es lo que nos dice. ¿Qué más? Los empalmes por traslape deben permitirse solamente en la mitad central de la longitud del elemento. ¿Por qué razón, estimados? Porque también cuando tienes cargas sísmicas, lo que ocurre es que el diagrama de momentos también es similar a una fuerza, a la distribución de una fuerza cortante de viga bajo carga distribuida. Es parecido a esto. Pero el sismo no viene en una sola dirección, viene en el otro sentido. Entonces se produce este tipo de envolvente. Eso lo van a ver en su taller de la semana 14. Por lo general tiene esta distribución. Entonces, digamos, ¿a qué te guía la norma? A que no hagas empalmes en las zonas de máxima flexión. Acá prácticamente ¿dónde ocurre la menor flexión? A la mitad. Por eso es que la normativa te manda a empalmar en ese punto. Y en cada punto de empalme hay que recordar que el empalme debe ser por tensión y además, acá pasa algo importante de ver, que también nos piden que el empalme esté rodeado por refuerzo transversal que cumpla con 21642 y 21643. Ojo, a ver si prestamos atención a la interpretación de la norma. Lo que nos piden acá no es precisamente llenar de grapas suplementarias a la columna, sino que únicamente nos limitemos a la aplicación de estos apartados. Es decir, cuando tengas que hacer un empalme, vas a colocar grapas suplementarias, pero solamente por espaciamiento máximo requerido de 35 centímetros. Y también que la separación de, en este caso, las barras de los estribos y grapas, no excedan al menor de estos tres resultados, 10 centímetros, 6 veces el diámetro de la barra longitudinal y la tercera parte de la dimensión mínima del elemento. Un montón, como vemos, es lo que constituye un detallamiento sísmico. Vamos a revisar de la columna que estamos trabajando. A ver qué obtenemos. Porque la zona de confinamiento ya nosotros la habíamos definido cuando estábamos buscando los elementos estructurales en el ETABS. Acá, por ejemplo, hemos utilizado que en la zona de confinamiento tenemos 5 grapas suplementarias adicionales al estribo. Vamos a ver cómo nos quedó. Tengo que concentrarme en 21.6. El espaciamiento determinado fue 10 centímetros. Comienzo a revisar en este caso. La longitud a la que tengo que realizar el confinamiento es 72 centímetros. El espaciamiento dentro de la zona de confinamiento sería
10 centímetros como estamos observando, y además a los estribos que yo tenga hay que adicionar 5 grapas suplementarias. El espaciamiento máximo fuera de la zona de confinamiento sería 19 centímetros. Bueno, vamos a trabajar en este caso con redondeos, en este caso determinados a cada 5 centímetros. Bien, vamos primero a determinar cómo quedó nuestra sección de la columna definida en este caso. Para ello voy a revisar, en el mismo Excel lo puedo ver, pero a ver, vamos a comprobar aquí cómo quedó la columna C2. Me parece que fue en la que todas quedaron con barras de 5 octavos. Ah, no, perdón, estas de acá salieron con 3 cuartos. Vamos a ver cómo quedó la hoja Excel. Sí, en efecto, ahí están las barras de 3 cuartos en este caso, distribuidas en prácticamente 7 capas, como se puede revisar acá. Bueno, entonces, ¿qué implica? Hay que generarse esa especie de rectángulo 0.80 por 0.80 centímetros. Ahí está. El recubrimiento libre, ¿cuánto es en columnas? 4 centímetros. Determino la distancia de la barra de 3 octavos. Es 0.95. 0.95 sobre 100. Entonces sería un offset de 0.2095. Ahí tendría la barra o el estribo de 3 octavos, perdón. ¿Qué más? Ubicaría ahora las barras de 3 cuartos. Vamos a ubicarlo por aquí. Es en este caso de 19.1. Bueno, voy a dividirlo entre 1000 para generar mi dibujo. Diámetro. Ahí está. Y ahí tendría la barra, en este caso requerida, de 3 cuartos. Procedemos entonces, bueno, acá estimados hay que copiar simplemente. Y además hemos distribuido un total de 7 capas. Voy a indicar de aquí hasta este punto. Me parece que son 8 segmentos. Ahí está. A ver, vamos a ver cuántas nos quedó. No. Acá nos hemos excedido. Porque tenemos que llegar en sí a 7 capas en total. A ver. Serían 5 barras adicionales. Me parece que la cantidad de segmentos sería de 6. Sí, en efecto. Sería de 6. Y ahí ya se encuentra. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, hay que aplicar un mirror simplemente. Luego voy a aplicar un mirror en diagonal, de esta forma, para que tengamos ya todo determinado como corresponde. Y listo. Ahí ya lo tendríamos. Por lo tanto, vamos a determinar en este caso cuánto era nuestro gancho sísmico.
Y aquí, por ejemplo, vemos que para la barra de 3/8 tendríamos que utilizar 7.6 centímetros de extensión. En este caso, bueno, el mínimo sería 75 milímetros. Bueno, vamos a ubicarlo hasta ahí, hasta 7.6 milímetros. A ver. Bueno, perdón, 7.6 centímetros. Ahí lo tenemos. Y por lo tanto, bueno, acá hay que rotar a menos 45. Hay que tratar de ubicar también una tangente de repente. Ahí está. Y de igual forma, tendríamos, a ver, a partir de este punto, 0.076. Hasta ahí es la extensión. Y desde aquí, por ejemplo, aplicar nuevamente ese mirror. Y bueno, ahí ya tendríamos la ubicación de cómo se encuentra, por ejemplo, el dibujo de nuestro estribo. Ya lo demás correspondería a que ustedes mismos realicen las ediciones de AutoCAD que van faltando en este caso. Bien, porque, bueno, ya no lo voy a realizar porque lógicamente no es el objetivo que nos estemos demorando demasiado. Acá también, estimados estudiantes, recuerden que vamos a tener prácticamente dos secciones. ¿A qué me refiero? En la zona de confinamiento, ahora sí presten atención, en la zona de confinamiento yo tengo que colocar mis estribos de 3/8 y además el total de 5 grapas suplementarias, tanto en X como en Y. ¿Por qué? Requisito de zona de confinamiento habíamos visto. Fuera de la zona de confinamiento ya la columna queda así, de esta manera, solamente con los estribos. Entonces, ¿qué realizamos en este apartado? Vamos a ir observando. A ver, diseño de columnas tiene que ser. Acá está. Voy a buscar zona de confinamiento. Mi zona de confinamiento es de 72 centímetros en este caso. Acá voy a corregir porque hay actualización respecto al ciclo pasado. 0.72. Hasta ahí tiene que ser, voy a borrar de una vez todo lo que yo tenga de estribos. Y el primer estribo sí lo voy a colocar en este caso a 5 centímetros. ¿Por qué? Porque también es una forma de asegurarse, por ejemplo, respecto al acero de la viga más baja que tengamos, en este caso. Entonces, voy a ubicar mi primer estribo a 5 centímetros y el resto lo voy a separar de acuerdo a cómo se encuentra denotado en esta parte. En los 72 centímetros yo tengo que espaciar máximo mis estribos y grapas suplementarias a 10 centímetros. Entonces, cada 0.10 tendría el espaciamiento en la zona de confinamiento. A ver, vamos a borrar brevemente esta parte para que no nos esté molestando. Voy a pasarlo por aquí para que me permita hacer mi dibujo. Mejor uno más antes que nos falte. También voy a proceder a aplicar un mirror en la altura libre. Ojo, entonces siempre nosotros tenemos que controlar, digamos, la altura. Tenemos que controlar en este caso la altura
a partir del terreno natural, es decir, prácticamente del suelo donde ya esté compacto, en este punto, es decir, a partir del nivel de las explanaciones. A partir de esa altura comenzamos a determinar nuestros espaciamientos. Entonces voy a aplicar acá un mirror, de esta forma, para replicar la distribución de estribos en la parte superior y a continuación, dentro de la zona restante, mis estribos estarían separados a 19.1 centímetros. Voy a considerar 15 centímetros directamente. Por lo tanto, acá voy a tener mi línea guía. A ver, y también de una vez, en columnas es importante utilizar o hacer referencia desde la parte central que tengamos, a 0.15. La ventaja, estimado, sí, de softwares como Revit, Tekla o también el Structural Detailing, que antes lo utilizaba, es que te permite realizar la distribución automática de estribos, en este caso, prácticamente por zonas. Por ejemplo, en el Structural Detailing sí se podía realizar, indicar la primera zona vas a tener tantos estribos a tanto y en la zona central un máximo de espaciamiento de estribos. Esa es una ventaja, por ejemplo. El Tekla sí lo posee. Me parece que en el Revit recién en las últimas versiones eso se ha mejorado, porque antes era otro dolor de cabeza distribuir estribos en Revit. Pero eso ya lo han mejorado a partir de Revit 2024. Bueno, estimados, acá no hay sin suerte porque precisamente a la mitad cayó prácticamente el estribo. A veces pasa, no siempre pasa así. Si te pasa, tienes suerte, bueno, ya está. En buena hora. Entonces, ¿qué es lo que tienes que indicar dentro de tus planos? Vas a indicar que en la zona de confinamiento se va a emplear un estribo de 3/8 más 5 grapas, en este caso, de tal forma que el primero estaría a 5 centímetros. Vamos a ver cuántos más nos salieron dentro de la zona de confinamiento. 7. De 3/8 cada 10. Esto es dentro de la zona de confinamiento. Esto mismo tiene que figurar, es más, acá, estimados, hay que colocarle incluso un texto por zona de confinamiento. A ver. Esto mismo se tiene que colocar en la parte superior. A ver, acá vamos a bajarlo un poco más. Y vamos a aplicar un mirror para la parte superior. Ahí también, zona de confinamiento. Y luego, en la zona, fuera de la zona de confinamiento, o en la región fuera de la zona de confinamiento, solamente quedarían el espaciamiento, una barra de 5/8 a máximo. Vamos a utilizar el arroba a máximo 15 centímetros había sido, ¿no? Un estribo a máximo 15 centímetros. ¿Y qué implica? Estimados, acá hay que elaborar dos secciones, para la zona de confinamiento y para la zona o la región fuera de la zona de confinamiento. Acá vamos a ver, acá vamos a indicar fuera de la zona de confinamiento. Bien, de esta forma quedaría definida la columna. Ahora, estribos en el nudo.
La parte, a ver, vamos a ver. Para pórtico especial resistente a momento. Acá se encuentra para el apartado de nudos. En el caso del refuerzo transversal de los nudos, acá, estimados estudiantes, en resumen, prácticamente nos indica utilizar cuando menos el criterio especificado en 21642. ¿Cuál es ese requisito? Bueno, utilizar espaciamiento cada 15 centímetros. En este caso. Bien, esto sería, por ejemplo, para el refuerzo transversal en los nudos. ¿Por qué ya no lo estoy calculando? Bueno, prácticamente porque al momento de verificar el cortante que ocurre, por ejemplo, en columnas, se ha estado cumpliendo todo. Eso que implica que no es necesario estar añadiendo, pues, barras adicionales. Únicamente vamos a utilizar estribos simplemente de fuera de la zona de confinamiento, espaciados a 15 centímetros. Por lo tanto, vamos observando por aquí, utilizamos un offset de 0.15 y de esta manera comenzamos a realizar el espaciamiento. Bueno, a partir de acá, por ejemplo, tengo que bajar la distancia a 5 centímetros, a 0.05. Vamos a ver cómo nos queda. Ahí está correcto. Entonces, bueno, acá sí no tuvimos suerte. Acá sí tenemos que repartir equitativamente las distancias. A ver, antes déjeme contar, son 3 espaciamientos, 4 o 3 estribos y 4 segmentos. Perdón, 5 con este de aquí. Bien, entonces en toda esta longitud lo que voy a hacer es separar a máximo 15 centímetros. Vamos a ver cómo lo terminamos de dibujar. Entonces, a ver, 0.15. Lo vamos a hacer de nuevo porque nos acabamos de cruzar ahí. Tenemos un total de 4 estribos, 5 espaciamientos en efecto. Dividir 5 espaciamientos y ahora sí ya lo podemos realizar. Y luego arrancarías con el diseño de la siguiente columna. Pero ¿cuál es la ventaja? Que si ya has espaciado los estribos aquí, porque prácticamente todas las vigas tienen el mismo peralte, entonces eso mismo se va a cumplir casi que hasta el final. Esa es una ventaja en todo caso que tendríamos por este apartado. Vamos a ver cómo nos quedó. Ahí está. Bueno, prácticamente a 14 centímetros nos han salido. Entonces, acá nuevamente tendríamos que indicar un seccionamiento referido a que vamos a colocar también. Vamos a ver cómo lo referenciamos. Copiamos por aquí. Utilizamos de repente en esta zona. Y esto incluso, estimados estudiantes, ¿qué es lo que puedes hacer? Cuando ya se te congestiona mucho y prácticamente vas a tener el mismo refuerzo de nudos, sácalo a un detalle. Porque si no vas a tener texto, texto, texto y ahí ya se comienza a aglomerar mucho el plano, vuelta. Bien, entonces ahí también hay que tener cuidado. De repente dibujas un círculo y este detalle lo sacas aparte. Bien, es otra alternativa también. De tal forma que ya no le colocas texto, solamente lo dejas indicado. Y acá, por ejemplo, vamos a indicar que esto se encuentra o es refuerzo transversal
del nudo. Bien, a máximo 15 centímetros. Y eso es lo que tendríamos ya referido para el diseño de vigas y columnas. En el caso de losas, digamos, el apartado ya es no tan complicado. ¿Por qué? Porque acá el sistema resistente o el sistema especial resistente a momento son precisamente las columnas y las vigas. Ese es el sistema especial resistente a momento. En el caso de losa, únicamente está que cumple con la función de un diafragma rígido. Entonces, en una losa, ¿qué es lo que va a pasar? Que básicamente el principal diseño que vamos a considerar es netamente por cargas de gravedad. Incluso cuando se realiza el diseño bajo cargas sísmicas, por lo general se aplica únicamente ello. Hay otras condiciones aparte, estimados estudiantes, que sí les tengo que indicar. Cuando tú tienes de repente una abertura demasiado exageradamente grande, en este caso, por ejemplo, a veces ocurre en centros comerciales, ¿no? Hay aberturas en la losa bastante elevadas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Ahí sí hay que aplicar el diseño de diafragmas. Diseño de diafragmas y de colectores. ¿En qué consiste? En que al safe, como, bueno, nosotros vamos a hacer diseño de losa, al safe le pones cargas horizontales. ¿Y qué es lo que vas a generar en ese caso? Para que más o menos lo tengas en cuenta. Aplicas únicamente un sismo estático. Solamente aplicas un sismo estático. De esa forma. ¿Qué te va a generar ese sismo estático? Bueno, aplicas cargas horizontales, en este caso las vigas. Entonces, por ejemplo, la viga de esta parte central, ¿qué va a tender a hacer? Se va a deflectar en este sentido. Si la carga sísmica vuelve en el sentido opuesto, esta viga se va a deflectar así, en planta, en el sentido contrario. ¿Eso qué genera? Que la viga tenga que diseñarse por flexión lateral. Ahora, esto también, ¿qué implica? Que las vigas que se encuentran, por ejemplo, en este sentido, ya transmitirían cargas axiales. Si tú haces el diseño para fuerzas sísmicas verticales en Y, esta viga, además de que tiene la carga sísmica horizontal, verticalmente va a transmitir fuerza axial. ¿Eso qué genera? Que estas vigas las tengas que diseñar bajo carga sísmica. ¿Qué implica eso? Bueno, esa es la explicación de por qué hay algunos planos que tienen este tipo de acero al centro en el caso de las vigas. Es por eso. Criterio de diseño de vigas colectoras y vigas tipo cuerda. Al deflectarse la viga por carga horizontal sísmica, la viga trabaja como una cuerda. Al recibir una carga, la carga de forma axial, ahí trabaja como un elemento colector. Entonces, precisamente en losas donde se tiene grandes aberturas, ahí es donde se aplica esto. ¿Cuál ha sido la mala práctica? Bueno, que todo el mundo lo vio en un plano y le dijo, no, hay que copiarlo igualito. Pero en realidad esto se sustenta. Es decir, se realiza el cálculo realmente si requieres o no requieres ese tipo de viga. Ese tipo de acero a la mitad. No es un acero por flambeo, como lo que les van a enseñar en puentes. En puentes sí, las vigas de gran peralte tienen un acero por flambeo. ¿Por qué? Porque tienes que colocar, digamos, para vigas superiores a 90 centímetros. Si tú lo dejas ahí nada más con el estribo, en el mismo llenado y con el peso de las barras superiores, el estribo se puede deflectar. Se puede pandear ahí. Entonces, lo refuerzas también con barras horizontales. Ese es otro caso, pero es distinto, estimados estudiantes. Es muy importante entonces que sepan de dónde sale cada cosa. También, cuando una viga se diseña por torsión,
puede requerir acero en la parte horizontal, es decir, en las caras laterales de la viga, cuando se diseña por torsión, es decir, esto no es siempre. Bien, hay que tener en cuenta o hay que tener cuidado de que no todo lo que vemos, digamos, en la información de los expedientes necesariamente está bien. Y eso siempre, pues, hay que estar revisándolo. ¿Preguntas hasta acá? Al volver, vamos a realizar el diseño ya de la losa aligerada. Vamos a realizar de un piso. Y bueno, se entiende que en el caso de lo demás sería bastante similar. Bien.